Buen día, compañeros. Quiero compartir con ustedes mi proyecto de aula para el programa de pedagogía como estrategia para innovar y poder utilizar de acuerdo a una problemática presentada, no una problemática, sino basándome en las necesidades que ocurrían en el contexto donde me estaba desempeñando laboralmente y quise innovar y quise proyectar lo siguiente en base a mi carrera, que es licenciatura en inglés como lengua extranjera. El proyecto y el título del nombre de mi proyecto es Aprendiendo Inglés de una manera divertida. Espero les guste y bueno, inicialmente este trabajo se marca dentro de la investigación-acción a través del desarrollo de una propuesta didáctica. El proyecto de aula, el objetivo de esta investigación fue promover el uso del inglés en los estudiantes de preescolar que asisten al colegio en el cual laboro. La intervención desarrollada fue de corte constructiva, es decir, el modelo constructivista, situada en la pedagogía por proyectos como un trabajo que parte de los intereses de los niños. Durante el desarrollo del proyecto de aula en inglés fue utilizado con un propósito, el cual fue real de la comunicación y brindó estrategias y herramientas tanto al docente como a los estudiantes para avanzar en el proceso de la escritura, lectura y la comunicación oral, al volver la parte importante del proceso de aprendizaje en el aula y contextualizarla. La propuesta tuvo como elementos principales la concertación de rutinas de lectura, espacios de escritura espontánea y la pregunta como medio de reflexión, de lo cual se partía para poder iniciar mi proyecto de aula. El objetivo central se relaciona con la elaboración de una propuesta pedagógica, el proyecto de aula, como mencionaba anteriormente, que orienta la enseñanza de una lengua extranjera en el contexto educativo. Además, porque en la enseñanza del inglés a niños y niñas es importante ser flexibles, puesto que cada uno de ellos tiene un ritmo diferente de trabajo y el aprendizaje va sujeto a sus necesidades e intereses. De ahí parten las necesidades en cuanto a las inteligencias múltiples. El diseño de esta investigación para este trabajo fue la investigación-acción, por el que se responde más adelante y adecuadamente a las necesidades del proyecto de aula. La investigación-acción que nos permite al docente ser también investigador de su propia práctica. Este trabajo también adquiere importancia para la licenciatura, es decir, lo que estoy ejerciendo, para el equipo de inglés, no solamente en cuanto a la parte de mi estudio, sino también en la parte laboral, como la experiencia educativa de los niños que llegan a este colegio, contribuyendo a la forma de una solución de un problema concerniente a la metodología y pedagogía adecuada a un contexto y un grupo particular, ya que el inglés hoy en día se volvió una necesidad de comunicación y de aprendizaje para los niños, que de igual forma, ¿por qué la necesidad? Porque la base para el aprendizaje de los niños se requiere desde la temprana edad, es decir, todos los aprendizajes que ellos obtengan a temprana edad permite que ellos en un futuro tengan un mejor tanto afianzamiento como un mejor desenvolvimiento de esta. Entonces, por eso se quiere que ellos puedan tener la facilidad de tener un buen inglés, sobre todo en el vocabulario, en la parte del listening. ¿Para qué? Para que ellos puedan desarrollarse y puedan socializar con las demás personas que adquieran y aprendan este idioma. ¿Cuál fue la ruta metodológica utilizada en este proyecto? La investigación-acción, el modelo pedagógico constructivista y el aprendizaje significativo. La investigación-acción, ¿por qué? Porque la investigación-acción permite que sea una actividad llevada a cabo por grupos con el objetivo de resolver sus problemas teniendo en cuenta los valores humanos. ¿Por qué un modelo constructivista? Porque a través de este modelo pedagógico la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos como es una escuela tradicional en donde el docente es el que se basa transmitiéndole el conocimiento a los estudiantes, sino como un método de apoyo para que los alumnos construyan su propio saber. No aprendemos solamente lo que el cerebro nos permite, sino también hacemos una estructura y en base al error ellos aprenden. Y en cuanto va enlazado al aprendizaje significativo, que se utilizan los conocimientos previos para mediante una comparación e intercalación con los nuevos conocimientos, armen un conocimiento propio. Se pretende potenciar el conocimiento del aprendizaje llevándolo a la autonomía a través de un proceso de andamiaje, es decir, la intención última de este aprendizaje es conseguir que adquiera la competencia de aprender a aprender. Los objetivos para este proyecto son expresarse oralmente y de forma escrita utilizando las funciones comunicativas correspondientes y el vocabulario técnico con una correlación lingüística que no interfiera en la comprensión del lenguaje y con una mayor riqueza en el vocabulario. Ese sería nuestro objetivo general.
Los objetivos específicos serían reforzar el conocimiento de la lengua materna como resultado del desarrollo de las habilidades que ejerciten en la lengua extranjera, diseñar y desarrollar un proyecto de aula con estrategias didácticas e innovadoras, hacer seguimiento y evaluar los resultados del mismo. Es decir, ¿cuál era el objetivo? Que las estudiantes y los estudiantes adquieran un vocabulario en inglés. ¿Para qué? Que esto les sirva como base para su educación primaria y su educación secundaria, en donde ellos tengan un conocimiento y tengan las bases suficientes para ellos poderse desenvolver. Para iniciar, quiero hacer como quiero hacer como un énfasis sobre la lengua materna, los términos de la lengua materna, segunda lengua y lengua extranjera. Para comenzar es importante aclarar las definiciones de estos conceptos, es decir, según en el libro Fundamental los conceptos del lenguaje se establecen los siguientes conceptos. La LI se refiere a la lengua fuerte, lengua nativa, lengua materna y primera lengua. La L2 se refiere a la segunda lengua extranjera no nativa y de la lengua extranjera como la instrucción informal que proporciona un contexto natural o bilingüe. La interacción en el aula de la segunda lengua. En el aula se puede ser definida como el lugar donde dos personas se reúnen con el propósito de aprender como individuo que tiene el rol del profesor. La interacción conversacional que se presenta en el aula es llevada a cabo por el profesor cuando él toma el papel dominante en dicha interacción. Esa autoridad se refleja cuando se decide cuándo y cómo un estudiante debe responder el desarrollo de las clases, es decir, el tipo de actividades y qué tipo de preguntas se deben realizar. A continuación les muestro algunas de las evidencias de algunas actividades que se realizaron con ellas para trabajar vocabulario en tanto de alimentos como comandos y diferentes actividades de fechas especiales en el año escolar. Algunas de las actividades propuestas como innovación y como estrategia en base a esto son el spelling, que es el deletreo, que se puede utilizar para cualquier tema en donde se estudia el alfabeto y se practica vocabulario, en donde cuál es la finalidad, mostrarle al estudiante la imagen y que ellos vayan sacando la inicial, en donde ellos van adivinando no en español sino en inglés y de ahí van formando para poder adivinar el objeto del cual se les habla, atendiendo a características y descripciones que se les hace con anterioridad. Lo segundo es con textos, mediante textos donde se pueden hacer con audios o videos utilizando las TICs o flashcards, que ellos respondan preguntas de acuerdo a lo que se les leyó, a lo que ellos escucharon o a lo que ellos están viendo. Y interactuar mediante también a los padres para poderlos involucrar en el proyecto que se está elaborando, en donde ellos les ayuden a realizar tarjetas o manualidades para que ellos vayan creando un interés y un amor hacia la lengua extranjera o segunda lengua. Como conclusión, la realización de este trabajo fue una valiosa herramienta para mi formación como futura maestra, por eso que me permitió tener otra visión de la enseñanza de la lengua extranjera, el inglés, que parte de las ideas y el imaginario de los niños. Además, observé que los proyectos de aula son importantes para esta enseñanza, puesto que tienen en cuenta las necesidades e intereses de los niños y propician espacios donde se integran con sus padres y maestros. Guiar las actividades por medio de preguntas fue una herramienta muy valiosa para que los niños dieran como aspectos que eran evidentes de los que ellos no se percataban, sin necesidad de utilizar las marcas en sus escritos o que indicaran el error. El trabajo grupal ayudó a que los niños intercambiaran opiniones y se retroalimentaran y así pudieran darse cuenta de que el maestro no es el único poseedor del conocimiento. Por tal motivo se utilizaron el modelo pedagógico constructivista, creando un aprendizaje significativo mediante la investigación-acción.